la duda que teníamos todos nosotros es que ni en el libro ni en ningún lugar donde nos podíamos fijar podíamos encontrar otros ejemplos del que usted nos dio en clase. Y yo en particular es como que me costó un poco entenderlo a ese tema, entonces como que tampoco podía razonarlo como para yo buscarlo, tipo desde mi razonamiento, entonces como que no sabía qué ejemplos poner porque ninguno habíamos encontrado ningún otro. Bien. Bueno, ahora vamos a tratar de pensar en alguno. Pero no se preocupen. Sobre todo de dos géneros en particular es difícil. El tercero iban a encontrar en cualquier lado. Ahora lo pensamos. Bien, les doy 3 minutitos por si alguien se durmió y arrancamos. Somos 54, digamos, debería haber 70 personas. 8, 10, iniciamos. Si se les ocurre alguna otra consulta, como la de Valentina, o la anotan en el chat o en una hojita si la hacen apenas iniciamos. Hola, profe. Yo también tenía dudas sobre la pregunta número 3, que hablaba sobre el músculo digástrico que no era digástrico. Si después podés darme algún ejemplo, porque busqué la definición de digástrico y era que tenía 2 vientres musculares unidos por un tendón, pero después no sabía bien qué otro músculo podría ser que no sea ese. Bien. Vamos, les doy esos 2 minutitos para que se sume alguien más y voy tomando nota de palancas y el digástrico. Dale, gracias. Bien. Agustín, sí, son de múltiple opción. Bueno, Florencia, ahora vemos. Ayeren. Hola, profe, buen día.
Bien. A mí me gustaría saber si podemos ver los músculos sinergistas, puede ser que sean, Sí, porque no entendí muy bien la función y eso. excelente. Dale, gracias. No, Santiago, todas las entregas que sean de la materia es por la plataforma. Solucionalo cuanto antes, Tomás, pero vamos a tener consideración con, sobre todo las primeras entregas. Pero tratar de solucionarlo. Las actividades van variando. Algunas pueden repetirse, pero la mayoría son diferentes. Muy bien. Las palancas. Voy a tratar de simplemente de esquematizarlo y así los entendemos. No, voy a poner una imagen. Vamos a poner una acción. ¿Están viendo pantalla o todavía no? Sí, se ve, Sí, se ve, profe. Perfecto. Movimientos. Habíamos dado ejemplos de palancas de primer género. ¿Se acuerdan cuál es la característica del primer género? ¿O cómo agrupábamos ¿El las? punto de apoyo estaba en el medio? Bien, ¿entre qué y qué? Para ser más claros. Entre la resistencia y Y la potencia. la potencia. Excelente. Bueno, el ejemplo que dimos era el de los movimientos de flexión y extensión de la cabeza, pensando en el occipital apoyado sobre el atlas, ¿no? Ahora puedo no sería la imagen. Vuelvo atrás. Porque este ejemplo lo vimos. Yo te lo puedo volver atrás. Bueno, se lo voy a hacer yo entonces. No puedo volver atrás ahora. Voy a pensar como no abundan estas, voy a seguir pensando en la misma. Ahora sí, a ver, la encontré. Va de nuevo a la pantalla. Voy a pensar en el mismo lugar, pero voy a cambiar el gesto, el movimiento, protracción. No, desde la mandíbula esa. Te lo muestro yo. Me pongo el perfil. En vez de pensar en este movimiento, voy a sostener el punto de apoyo en el centro. La resistencia sigue siendo el peso de la cabeza. Y ahora los músculos que van a hacer la acción no van a ser los occipitales que hacían la extensión de la cabeza, ni tampoco los flexores
que justamente realiza una flexión, sino puede utilizar la musculatura para hacer protracción, llevar la cabeza por delante del plano frontal, retorno y hago una retracción. Ahora, esta retracción ya no la hacen los suboccipitales que estaban extendiendo la cabeza, sino la hacen otros músculos que pueden ser los semiespinosos de la cabeza y del cuello. Cambio esto por esto y la acción muscular es diferente. Sí tienen que tratar de ir pensando, se les puede ocurrir algún otro, pero la mayoría de esos están entre la cabeza y el cuello. Segundo género, ahí ya tengo que inventar algo que asemeje al hecho de poner en punta de pie. Por ejemplo, se me ocurre hacer una vertical y extenderla, o para no ponernos en punta de pie, hacer una vertical contra la pared y en la que el punto de apoyo serían la mano y los dedos principalmente, y la fuerza, o sea, el peso del cuerpo sería la resistencia y la fuerza sería la que están generando mis deltoides en este caso, el tríceps y toda la extremidad superior que está manteniéndome en esa posición. Y la de tercer género se los muestro. Vamos a elegir algo del extremo inferior porque ya vimos extremidad superior. Vamos con la... ¿Se acuerdan qué ejemplo dimos? El codo en tercer género. Bien. Y les dije que esa es la que abunda en el cuerpo y le voy a poner una parecida. Así se entiende. Fíjense. El punto de apoyo sería esto, la articulación, el centro de la articulación, la resistencia, la pierna, y si hubiera algo que empujar, sería eso, y la acción de los músculos serían esta. En este caso están viendo el bíceps femoral y del otro lado estos dos son los isquiotibiales, el semitendinoso y el semimembranoso. Y fíjense, punto de apoyo, potencia, resistencia. Ahí lo ven en acción. Punto de apoyo, potencia, resistencia. ¿Quedó? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Yo tengo, profe, por ejemplo, otro ejemplo en palanca de primer género, A ver, pero es con la cadera. contame, a ver. Es la cadera en posición de peso muerto, Ujú. sería la resistencia, el tronco más el peso, obviamente, y la gravedad. El punto de apoyo sería la articulación de la cadera y la potencia, que estaría atrás, sería la fuerza de los aductores. De los isquios. Pero sí, perfecto. Perdón. Ah, bien. Excelente ejemplo. Gracias, Tomás. Lo mostramos. Extensión, vamos a buscar pelvis. No lo tengo en video, pero lo pensamos. Me suena que busco una pelvis.
ejemplo que nos da Tomás, la persona está agachada, o sea, con el tronco en flexión. Entonces esa es la resistencia. El punto de apoyo va a ser la articulación de la cadera. Acá está apoyando el fémur. Y la tracción va a ocurrir acá atrás para poder la pelvis que está inclinada verticalizarla, ¿no? Es un buen ejemplo. Punto de apoyo entre potencia y resistencia. Bien. Ahí queda claro. Profe, Sí. disculpe, ¿podría repetir de nuevo el ejemplo de tercer género? ¿Cuáles eran los músculos que hacían de la potencia en la pierna? La flexión de la rodilla, los músculos, entre otros, los que yo mencioné son el bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Son los principales flexores de la rodilla. Bien, la siguiente. Un músculo que fuera digástrico, pero que no fuera el músculo digástrico. Les voy a mostrar uno por acá. Me tengo que ir al cuello, pero no a videos. Cuello. El músculo, le voy a sacar sistema nervioso, le saco circulación, respiratorio, activo, linfáticos. Me voy a enfocar en músculos. Puede sacar el platisma. Este es el digástrico, ¿no? Ese es el ejemplo que habíamos dado, fíjense. Un vientre muscular, un tendón interpuesto, otro vientre muscular. Y ahí en esa misma región voy a encontrar uno que va descendiendo desde el hueso dioides hasta la escápula, que tiene vientre muscular, tendón intermedio, vientre muscular. Ese es el otro ejemplo, el homoioideo, que están viendo ahí. Ese es un músculo digástrico. Perfecto, entonces. La siguiente era, ya hablamos de palancas, ioides, homoioideo. Y había una pregunta más. Habían preguntado lo del músculo sinergista. Excelente. Gracias, Martina. Por definición, el músculo sinergista es aquel que colabora con una acción sin realizarla, sin realizar directamente. Por ejemplo, habíamos hablado de que para elevar el húmero en sentido lateral, o sea, hacer una abducción, teníamos principalmente dos músculos, uno que se inserta acá por encima del húmero, que es el supraespinoso, y otro más lateral, que es el deltoides, que lo abraza y pueden hacer esto. O sea, son los que elevan el húmero. Ahora, para que eso ocurra, esa elevación del húmero, en algún momento, para que fíjense, el húmero no choque, su troquín no choque con el acromión, y en realidad eso no ocurre, sino que antes se comprimen tendones y bolsas acá, la escápula se tiene que inclinar, tiene que bascular para que este ángulo externo apunte hacia arriba y retrase ese impacto óseo, que no haya choque óseo. Y a ese movimiento, que no va a estar moviendo el húmero, pero sí consiguiendo que la escápula bascule, pueden hacerlo el trapecio, que se inserta acá en este borde posterior de la clavícula, en su parte más lateral, y en el labio superior de la espina de la escápula. Entonces va generando este movimiento. Otro sinergista podría ser, acá se inserta tiene esta disposición el músculo serrato anterior, en esta parte de la escápula. Y de ahí se va hacia las costillas.
Entonces, como se va hacia las costillas, puede ir haciendo esto. Se contrae y logra que la escápula también bascule. Esos serían sinergistas. No mueven el húmero, no realizan la abducción, pero sí colaboran con ella realizando esta rotación en sentido ascendente de la escápula. Me acuerdo, la otra pregunta estaba relacionada con músculos que hacían isometría, la veo ahí, de Florencia, de Marla. Si yo sostengo un vaso, o en este caso una botella, los músculos que están fijando acá, dependiendo de la altura en la que sostenga, por ejemplo, si ya estoy en el gesto de tomar, no solamente estoy contrayendo el bíceps braquial para sostenerlo, sino también hacia un lado el músculo braquiorradial, del brazo al radio, y podría pensar en la parte anterior del deltoides para sostener. Además, para sostener, estoy contrayendo músculos del antebrazo, los flexores de los dedos, por ejemplo. Flexores profundo y superficial de los dedos. Como estoy flexionando un poquito de la muñeca, también puedo pensar en el flexor radial del carpo, palmar largo, y así. Hay un montón en realidad que están activando. ¿Y había alguna más? Creo que no. Un segundito, voy a enchufar la computadora y seguimos. Bien. Vamos. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Agustín, no te preocupes con el parcelito. Cuando terminemos la clase, si es que la plataforma ya se habilitó, lo reprogramamos. Pero no hay problema. Sí, Julia, cuando la plataforma se soluciona el problema de la plataforma, lo mandas por ahí. No hay apuro tampoco. Bien, voy a compartir. Voy a empezar con el libro y vamos a ir pasando al Atlas cada tanto. Nosotros dijimos que íbamos a iniciar con la osteología de la extremidad superior. Y la extremidad superior está compuesta por los siguientes huesos, ¿no? Hoy vamos a hablar de 2 de estos, o quizás parte de un tercero. Van a ser la clavícula, la escápula, que conforman, fíjense, la raíz de la extremidad superior, el húmero, el único hueso del brazo, el antebrazo, compuesto por el radio hacia afuera, el cúbito hacia adentro, y en la mano, que encontramos 8 huesos en este segmento llamado carpo, 5 huesos que continúan al carpo, llamado metacarpo, y finalmente en los dedos propiamente dicho encontramos las falanges. Los últimos 4 dedos poseen 3 falanges y el pulgar solamente 2. De las características generales del hueso hemos hablado la semana anterior, y creo que eso va a ayudar a que podamos describir
los huesos que hoy nos toca hablar. En una vista de perfil, esto es anterior, esto es posterior, vemos la escápula, la clavícula, húmero, radio y cúbito, los huesos de la mano. Si fueron notando, en la imagen previa no había ningún rastro de coloración, y acá empiezan a aparecer los huesos pintados. Y fíjense que no aparece todo el hueso pintado, pero sí algunas partes, sobre todo las que sobresalen, que están ahí para brindar inserciones musculares, y nosotros los vamos a utilizar también para reconocer el hueso. Digamos, estas son las marcas que nos dejan estas piezas óseas para distinguirlas de otras, ¿no? Como por ejemplo, las caras de las clavículas, los bordes de la clavícula, sus extremos, de la escápula, esta gran proyección ósea que tiene, vamos a ir contando qué es, y del húmero, hoy como mucho veríamos esta parte superior, su extremo superior. Bien, pensando en que es útil para describir un hueso, primeramente decir dónde están ubicados, ¿dónde dirían que está la clavícula? Antero posterior al tórax. Ahí, a ver, tendrías que elegir una de las dos palabras que estás. Yo, en realidad, eso escuché en la clase del taller y lo anoté, pero es que no lo había entendido lo de antero posterior, pero bueno. Si es anterior, no puede ser posterior. O está adelante o está. Sí, te escucho. Como antero superior. Bien, a mí me gusta más. Está por delante y por arriba. Está ubicada en la región antero superior. Ah, lo debo haber escuchado mal, perdón. Antero superior. Excelente. Y fíjense, voy a acercar un poquito voy a hacer algo de zoom. Está puesta como un puntal entre el esternón y el acromión de la escápula, ¿no? Ahí está en la región antero superior del tórax, entre el esternón y el acromión, entre el manubrio del esternón, si queremos ser más precisos, y el acromión de la escápula. Ahí está dispuesta. Bien, ya tenemos el primer dato, la ubicación. Ya sabemos dónde vamos a encontrarla. Y lo siguiente que nos resulta útil de un hueso. Sí, Agustín. Disculpe, profe, ¿entre qué y qué está? Contame vos, mira. Esto es el tórax. Este hueso que vos tenés en el centro del tórax, en la parte anterior, ¿cuál es? El esternón. Perfecto, este es el esternón. Y acá afuera tenemos una parte de un hueso que es el acromión. ¿Y de qué hueso te animaría a decirme qué es? El acromión. Ah. ¿El acromión es parte de qué hueso? No, me mataste, ni idea. ¿No? Bueno, es del omóplato de la escápula. ¿No? Está dispuesto entre esas dos estructuras. Gracias. En la imagen que estás viendo arriba a la derecha, que se ve el tórax, lo que está haciendo ahí como de techo del hombro, esto es el acromión. Y todo esto que ves acá es la escápula. En otra vista ya la vas a reconocer mejor. Esta es la vista superior. A este conjunto que están formando el manubrio del esternón, la clavícula y la escápula principalmente, le llamamos cintura escapular, ¿no? Que es lo que está uniendo a la extremidad superior con el tórax. Es necesario para sostener el peso que genera la extremidad o las cargas que podamos aplicar en ella. Bien, ahora, fíjense dónde está ubicada, ¿no? Para pensar, les voy a poner la otra imagen.
acá. Acá tengo la clavícula, pero le voy a agregar otras estructuras. Le voy a poner vasos, le voy a poner nervios. Lo que está pintado en azul son venas, lo que está pintado en rojo son arterias, ¿no? Fíjense acá la arteria axilar, pero que más proximalmente se llama subclavia, está pintada ahí ahora en celeste, y todos estos son los troncos del plexo braquial, o sea, los nervios que van del cuello hacia el brazo, ¿no? Y fíjense que la clavícula está situada por delante y por encima de ellos, para protegerlo. Imagínense que esto no está acá, y no solamente disminuiría la capacidad mecánica de la cintura escapular, y por lo tanto de la articulación glenohumeral, o sea que es fundamental que la clavícula esté ahí. Ahora, si está protegiendo acá, por más que predomine un diámetro sobre los otros dos, estamos hablando de qué tipo de hueso. Si protege es plano, pero por su estructura se puede decir que es largo. Bien. Nosotros vamos a considerarlo como un hueso plano porque además eso va a ayudar a describir sus caras, sus bordes, sus extremos, ¿sí? Voy a sacar músculos, así se la ve bien. Esta era la vista que teníamos en el libro y que es la que principalmente nos permite describir su forma y demás. Me voy al libro, así el esquema es un poquito más real. Pero también les voy a mostrar una clavícula en la cámara. Bien, estamos viendo a la clavícula por encima. Y la estamos viendo desde arriba. Y si la estamos viendo de arriba, fíjense que podemos escribir una parte central que representa el cuerpo de la clavícula y dos extremos, uno medial o external, por su relación con el manubrio del esternón, y una extremidad lateral o acromial por su relación con el acromion. En cada uno de estos extremos, como pueden ver acá, se puede anotar una carilla articular justamente por esas relaciones, ¿no? En este caso, era esa silla de montar que habíamos descrito como un género de las diartrosis. Pero no se enrosquen, que eso es tema para más adelante. Lo que sí, que sea de ese género nos da ya a pensar de qué forma va a tener ese extremo, ¿no? En este caso, que en sentido anteroposterior tiene cierta concavidad, pero si lo viéramos de frente, va a ser convexo, va a ser más bien saliente. Ahora, si vuelvo a la imagen previa, se la veo de frente, es muy clara la primera gran diferencia que tienen los extremos de la clavícula. Y nótese la altura que tiene el extremo medial, o lo robusto que es el extremo medial, comparado con el extremo lateral, ¿no? Esto es más alto, esto es más plano. Esto es más robusto, esto es menos voluminoso, ¿no? Tenemos dos grandes diferencias. Las caras, ¿cuáles van a ser? Ya tengo dos extremos. Sé que tengo dos caras. ¿Cómo las voy a denominar? Al ser plano, ¿no sería anterior y posterior? Si tuviese ubicado de otra manera la clavícula, podría ser. Pero en este caso,
Superior e inferior. Bien, va a tener una cara superior, que es la que estamos viendo, y una inferior, que es la que se ve a continuación. Entonces, si tiene un extremo interno, un extremo externo, una cara superior, una cara inferior, ¿cómo vamos a llamar a sus bordes? Siendo un hueso plano. Anterior y posterior. Perfecto. Este va a ser su borde anterior. Este va a ser su borde posterior. Bien. Su cara superior, fíjense que es bastante regular, digamos, bastante lisa, ¿no? Y va a prestar inserciones a algunos músculos, que van a estar más orientadas estas inserciones hacia un borde o hacia otro. Y esas inserciones, en algún momento de la semana pasada mencionamos que iban a, entre comillas, deformar el hueso, o en realidad darle la forma que tiene el hueso, ¿no? Explica la osteología, pero ya también nos hace pensar a futuro en la miología, en los músculos. Bueno, esta cara superior va a estar preparada justamente para esas inserciones musculares, que van a ser en la parte medial, o sea, en la parte más interna. Esta cara superior va a brindar inserciones al esternocleidomastoideo, más precisamente a la porción clavicular del ECOM, y hacia adelante, acá, tendríamos la inserción del pectoral mayor, el fascículo clavicular del pectoral mayor. Dos músculos de este lado y otros dos del lado externo, que serían hacia atrás, hacia su borde posterior, el trapecio que mencionamos como sinergista, ¿se acuerdan hace un rato? El hombro. Y hacia anterior, en esta parte lateral, se va a insertar el deltoides. Acá también lo hemos mencionado como agonista del supraespinoso para realizar la abducción. Para eso está diseñada esta cara superior, digamos, ¿no? Amplia, bastante regular en su forma, inserciones musculares. Profe, ¿cómo dijiste? Inserción con pectoral mayor y el otro músculo, ¿cómo era? El pectoral mayor acá, en la parte anterior del extremo medial, el fascículo clavicular del ECOM en la parte más posterior de este extremo medial. Y del otro lado, deltoides acá, trapecio por detrás. Gracias. ¿El otro fascículo del ECOM? El otro va a ser el fascículo external. Ese se va a insertar justamente en el manubrio del esternón. Si vemos la cara inferior, es bastante más irregular. Fíjense que en el cuerpo de la clavícula hay una excavación alargada. A esa excavación alargada la definíamos como surco o canal, en este caso para la inserción del músculo subclavio. Y hacia adentro y hacia afuera vemos algunas marcas, en esta una impresión hacia adentro, este es el extremo interno, este es el externo. Para el ligamento, fíjense, costoclavicular. Pero ya sabemos de dónde a dónde va. Va a ser del primer cartílago costal a esta cara inferior del extremo medial de la clavícula, ¿no? Por eso es que tiene esa marca. Y del otro lado, más que una marca, como una rugosidad o una impresión que vemos acá, tiene un tubérculo, algo que sobresale, que va a ser el tubérculo conoideo para el ligamento conoideo, que es uno de los ligamentos córacoclaviculares. En la imagen previa no podemos ver la carilla que tiene el extremo acromial para el acromión justamente, ¿no? Una superficie plana para articular con la parte interna del acromión. Bien, ahí ya hemos descrito sus dos caras, ya hemos descrito sus dos extremos y faltaría hablar de sus bordes. Voy a utilizar la imagen, no, voy a utilizar
la clavícula que tengo acá. Voy a dejar de compartir. Y acá tengo, esto va a ser una izquierda. Sí. No, perdón, una derecha. Ahí. Fíjense que lo que vemos tan lindo en el libro, en el atlas, a veces cuando tengo el hueso en la mano tengo que atender un poquito más a las marcas, ¿no? Porque el libro, por ejemplo, describe, van a leer ustedes que en su cara inferior, su parte inferior, es más bien curva, que yo vería así la clavícula. Pero esta en particular está bastante horizontal, ¿no? No ha sido sometido a lo largo de la vida de esta persona a presiones laterales que la deformen aún más. Y fíjense que si bien tiene curvas, no son tan marcadas como en los gráficos o como en otras clavículas que puedan llegar ustedes a tomar en mano. Pero fíjense, Profe, en ¿te esa... puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Como usted dijo que se va deformando, o tomando forma por los músculos, cuando uno es bebé, tipo, ¿tiene el hueso liso, o sea, sin las curvas? A ver, por la posición del bebé en el útero, ya hay cierta compresión y eso le va dando una forma, ¿no? Pero es cierto que cuanto más pequeño, probablemente menos curvatura tenga, y a la medida que va avanzando, dependiendo a la fuerza que sea sometido, esa estructura se va a ir adaptando, ¿no? Sobre todo en la primera etapa, el hueso es más bien flexible, o sea, no es flexible como un tendón, como un ligamento, pero es mucho menos rígido que el hueso adulto. Entonces, a las fuerzas que se ha sometido va a ir dándole la estructura final, digamos, ¿no? Pero sí, es más probable que en el bebé tenga menos curvatura, seguramente. Bueno, y le decía este en particular, y fíjense también, no tiene gran tamaño, probablemente no haya sido de una persona muy robusta, ni con huesos de grandes diámetros, ¿no? Pero sí me sirve para contar para volver a mostrar un poquito las alturas que tienen los extremos. Este es el extremo interno, fíjense cómo mi pinza se separa bastante más que en la pinza que hago hacia afuera, ¿eh? Se nota eso. Y fíjense que acá no se observa tan plano como en la imagen. Esto probablemente sea porque haya habido los movimientos que haya generado esto haya obligado al hueso a adaptarse a esa forma, ¿no? Fíjense que tiene este hueso en particular algunas marquitas que muestran eso, digamos, ese desgaste que han tenido. Entonces esta superficie se hizo más amplia. Les decía que si viéramos otro hueso, pero en este igual se nota un poco la concavidad, ¿no? Yo lo exagero, la concavidad inferior sería esto. Pero ahora quiero describir sus bordes, ¿no? Este sería el borde anterior, ¿no? Porque esta es la posición, ahora se las muestro así para que ustedes vean la cara superior. Todo esto sería el borde anterior y todo esto sería el borde posterior. A la clavícula la podemos dividir en tercios. Hago así, lo marco ahí con los dedos, ¿no? Tengo un tercio interno, un tercio medio y un tercio lateral. Esto me resulta útil para mostrar cómo los 2 tercios internos del borde anterior sobresalen, son convexos, ¿no? Y el tercio lateral de este borde anterior es cóncavo, está excavado, ¿no? La mayor parte es saliente y la parte lateral cóncava, excavada. Y por detrás ocurre lo opuesto. Los 2 tercios internos del borde posterior son cóncavos y el tercio lateral es convexo, ¿no? Eso me ayuda a describir
a este huesito. Me voy al Atlas 3D para que podamos verlo en todas las vistas, ¿no? Hacer un repaso de lo que hablamos recién. Un hueso plano, por su función, más allá de que predomine un diámetro, ubicado en la parte antero-superior del tórax, ¿no? Por delante del tórax y por arriba. Sabemos que está entre el manubrio del esternón, esto pintado en celeste, y el acromión de la escápula, ¿no? Esta es la primera vista que habíamos visto nosotros. Por su forma, a ver que alguien está intentando entrar. Hola, Morena. Aprovecho para recordarles que a partir de la semana próxima el ingreso es con el correo institucional. O sea, yo ya no voy a admitir a nadie más. Todas las personas que vayan a ingresar lo habrán hecho porque tienen el correo institucional. Bien. ¿Y se acuerdan? Profe, el correo Sí. institucional nos lo tienen que dar, bueno, de secretaría o algo así. Claro, ustedes lo tienen que gestionar, solicitarlo en la plataforma. Cuando puedan volver a ingresar tienen toda la información, y en el CISAC también. Y si aún así no lo entienden o no lo encuentran, se acercan a secretaría y le piden que les explique. Este hueso plano que está protegiendo esas estructuras vasculonerviosas, puesta como un puntal en la cintura escapular, o sea, siendo de punto de apoyo para la extremidad superior, colabora con los movimientos del brazo en el espacio y sirve como transmisor de fuerzas entre la extremidad superior y el tórax, digamos, ¿no? Así que es fundamental su posición ahí. Esto no quiere decir que si alguien se rompe la clavícula o incluso se la tienen que retirar por ejemplo, por un tumor, la extremidad superior no vaya a funcionar, pero sí su función se va a ver alterada, obviamente, ¿no? Por su disposición entre estos dos huesos y por su función, vemos que tiene la forma de una S alargada, es lo que el libro menciona como una S itálica. Además, eso puede tener que ver con las tracciones musculares que va sufriendo, como por ejemplo la del pectoral mayor en este borde anterior, su parte interna, y el trapecio en esta parte posterior, en su parte externa, ¿no? Vemos una cara superior. También, si recuerdan, hablamos de que la cara inferior era más rugosa porque había, voy a mostrar con músculos. Estamos viendo, voy a retirar acá el deltoides también, y vemos en la cara inferior de la clavícula al músculo subclavio, que tenía un surco en esa cara inferior, y no solamente había músculos, sino también ligamentos. Hacia adentro teníamos el ligamento, en realidad ese no es el que quería mostrarles, no lo muestra, un ligamento costoclavicular, o sea, del primer cartílago costal a la primera costilla, y en el lado externo habíamos visto un tubérculo, que era para el ligamento conoideo, pero no es el único ligamento córacoclavicular que tenemos, sino también el otro que es el trapezoide. Esto vamos a repasarlo en artrología. Perdón. Hola, Ariana. Repito, última vez que acepto personas, ¿no? La semana que viene con correo institucional. Sí, profe, disculpe. Bien,
Ya tenemos entonces ubicación, forma, relaciones, caras, bordes, extremos y algunos reparos que nos deja la clavícula. ¿Algo que quieran preguntar sobre la clavícula? ¿Algo que crean que no haya quedado claro? Creo que para primer hueso a describir es bastante sencillo y fácil de explicar cada una de sus partes, ¿no? Y el segundo hueso también me parece que sí, porque son huesos bastante, más allá de que tengan algunos reparos en particular, son bastante regulares en su forma, ¿no? Y fáciles de ubicar. Después vamos a ver que otros huesos, al hacer cortes, vemos que tiene más caras, tiene más bordes, son bastante más irregulares en algunas regiones. ¿Algo que quiera preguntar sobre ello? Profe, ¿para qué dijiste que servía el tubérculo del lado externo? El tubérculo conoideo para inserción ligamentaria. Ligamento conoideo, que es parte de los ligamentos coracoclaviculares, que van de la apófisis coracoides de la escápula a la cara inferior de la clavícula. Gracias. Profe, yo le iba a hacer una pregunta. El borde anterior, entonces, separándolo por su tercio medio, era convexo, ¿no? Y el tercio lateral cóncavo. En realidad, mira, lo habíamos dividido en 3 para ocupar 2 tercios. Entonces, acá me voy a dejar los 2 tercios internos del borde anterior son convexos, no solamente el tercio interno, sino los 2 tercios internos, ¿no? Fíjate que todo esto sobresale y no solamente esta parte. Ahora, el tercio lateral, o sea, la tercera parte hacia afuera de este borde anterior, sí es cóncavo. Y por detrás, los 2 tercios internos del borde posterior son cóncavos, no solamente el tercio interno. Y el tercio lateral es convexo. Gracias. ¿Algo más de la clavícula que quieren que repasemos? ¿Estamos? Bueno. No, profe. Vamos a la escápula. Acá estamos viendo en el lado izquierdo de la pantalla una escápula vista de frente, vista desde afuera y vista desde atrás. Esta imagen puede ser útil para decir dónde ubicamos a este hueso, dónde está localizado. ¿Qué opinan? Están viendo acá. En la parte posterior del tórax. Bien, ahí tenemos un parámetro por detrás, perfecto. Posterior al tórax. ¿Dónde más? Posterior, superior y lateral. Bien, está atrás, arriba y hacia afuera, ¿no? Porque está vinculado, recién dijimos, con la clavícula y vamos a ver que ofrece una superficie articular para el brazo, para el hueso del brazo, ¿no? Entonces tiene que estar ubicada atrás, arriba y afuera. Excelente. Ya tenemos la localización, ahora tendremos que decir qué tipo de hueso es. ¿Cuál parece? Hueso plano. Perfecto. Hueso plano. Está de cierta forma protegiendo por detrás a la parrilla costal, ¿no? Costillas que en su conjunto también son huesos planos porque están protegiendo más directamente a los órganos internos del tórax. ¿Por qué otro motivo esta escápula
puede ser un hueso plano? ¿Por qué necesita tener superficie amplia? Por las inserciones musculares. Bien, va a tener un montón. Hay muchísimas. Tanto en sus caras, como en sus bordes, como en sus apófisis y salientes y demás, va a tener inserciones musculares. Hueso plano, dispuesto. Uno pensaría que está bien en el plano frontal, y la realidad es que si la ven de arriba, las escápulas están como ligeramente inclinadas, ¿no? Pero aún así nos permite describir dos caras. ¿Cuáles van a ser esas dos caras? Anterior y posterior. Perfecto. Tiene caras anterior y posterior. En general siempre nos apoyamos en la geometría para describir la forma del hueso, ¿no? ¿Qué forma tiene este hueso? Triangular. Triangular. Entonces, estas caras anteriores y posterior, esta cara anterior y posterior van a estar delimitadas por bordes. Si es un triángulo, estamos hablando de 3 bordes, ¿no? Que los vamos a denominar de acuerdo a su ubicación en el espacio, pero también de acuerdo a las estructuras con las que se relacionan. Este es el borde interno o medial, pero como está más próximo a la columna vertebral, también se puede llamar borde espinal. Este borde lateral o externo, como está más próximo a la axila, puede ser el borde axilar. Y este borde superior, como está más próximo a la cabeza, al cráneo, puede ser su borde craneal, o también está más cerca en realidad del cuello. Entonces puede ser su borde cervical. Como todo triángulo, sus lados se van a encontrar entre ellos formando ángulos. En este caso tenemos un ángulo interno, un ángulo supero-interno, que la mayoría de los libros lo mencionan. Perdón. Sí. El borde medial, ¿cómo es el otro nombre que dijo que se podía llamar? Interno o espinal, porque está cerca de la columna vertebral. Cuando estos bordes se juntan, dijimos que forman ángulos. En este caso estamos viendo el ángulo superior, pero que también podríamos denominarlo como supero interno, porque hay dos que están hacia arriba y uno hacia adentro y otro hacia afuera. Pero este es el más alto, entonces es correcto y la mayoría de los libros lo van a mencionar como el ángulo superior. Este que juntan los bordes axilar y espinal va a ser el ángulo inferior, es obvio por su localización. Y a este, en el que se ubica esta cavidad, que es para articular con la cabeza del húmero, sería el ángulo externo. Pero fíjense que a diferencia de los otros dos que forman ángulos propiamente dichos, esto tiene menos forma de ángulo, ¿no? Pero si dijimos que es triangular, tenemos que mencionar esto como su ángulo externo. Bien, los bordes tienen algunos accidentes que podemos mencionar y sus ángulos también, ¿no? El borde medial en realidad es bastante regular en su forma, tiene una dirección bastante vertical, y lo que podemos mencionar es que si lo vemos de perfil, fíjense que no es tan plano, ¿no? Acá estamos viendo el borde externo, pero si viéramos el borde anterior no es tan plano, sino que podemos ver una parte más anterior y una parte más posterior. A los cuales podemos llamar labios de estos bordes, ¿no? En el labio anterior, o en la parte más anterior de este borde medial, se va a insertar aquel músculo que mencionamos como sinergista de la abducción del hombro, que era el serrato anterior. Va a tomar inserción acá. Y por detrás, como pueden ver en esta imagen, acá, este es el borde medial, por detrás se van a insertar los músculos romboides, menor
y mayor respectivamente. La parte más alta del romboide es menor, en la parte más baja el romboide es mayor. El borde axilar, el borde externo, fíjense que en su parte más alta, antes de llegar al ángulo externo, va presentando como una especie de cresta más saliente, porque varios músculos están traccionando de él, digamos, ¿no? Porque hay varias inserciones musculares. Y este borde axilar va a terminar en la parte baja de la cavidad glenoidea de la escápula. En esa parte baja vamos a encontrar una pequeña saliente, un pequeño tubérculo, llamado tubérculo infraglenoideo, porque está por debajo de la glenoides, donde se va a insertar el tendón de la porción larga del tríceps, ¿no? Yo se lo voy mencionando porque los reparos que vamos notando en un hueso, la mayoría tienen relación con ligamentos o con músculos, la mayoría. Bien, eso sería el borde lateral. El borde superior es de todos el más irregular, podría decir, porque no tiene una dirección tan marcada como este que era bien vertical, este lateral que es bien oblicuo, sino que este es bastante más irregular. No va tan horizontal, va como del ángulo superior cayendo hacia afuera, y en esa caída, en un momento, forma una concavidad, una excavación que se va a transformar en una escotadura. No es una fosa, sino una escotadura. Esta escotadura escapular normalmente o típicamente está cerrada por un ligamento que cruza sobre este borde superior, que cierra esta escotadura formando una especie de foramen o agujero, por donde va a pasar la mayoría de veces por dentro un nervio que es el nervio supraescapular. Más adelante lo vamos a observar. Luego de la escotadura se forma una gran saliente ósea y una gran proyección ósea que se dirige hacia adelante y hacia afuera, que es la apófisis coracoides, ¿no? Que los anatomistas, es esta misma que vemos acá, los anatomistas veían que tenía como la forma del pico de un cuervo, de ahí el prefijo coraco, que en griego significa cuervo, y oides siempre en forma de. Otro ejemplo, el deltoides tiene forma de letra delta, por eso es delta, oides, forma de. Si es una gran proyección ósea, imagino que ya habrán pensado que se van a insertar ligamentos y músculos, o algo que traccione permanentemente de ellos, ¿no? Ya habíamos mencionado, acá por encima está la clavícula, y habíamos mencionado ligamentos córacoclaviculares. Bueno, se van a insertar en la parte alta en la parte superior de la coracoides. Pero también, tanto de su vértice como de su cara medial, se van a insertar en el vértice los tendones de los músculos coracobraquial y porción corta del bíceps braquial, y en su cara medial el pectoral menor. Ahora voy a mostrarle con imágenes para que esto también vaya tomando forma, ¿no? Por ahora pretendo que aprendan los nombres y la forma de estos huesos, ¿no? Y localización, obviamente. Y por último, esta coracoides, va a terminar en el ángulo externo donde encontramos la cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea, que fíjense ahora en esta vista lateral, tiene la forma de una gota, si lo llegan a notar. Eso significa que tiene una parte superior más estrecha y una parte inferior más amplia. O sea, el diámetro que predomina es el longitudinal o el vertical, y el diámetro
anteroposterior, o sea, de adelante hacia atrás, es más estrecho en su parte superior que en su parte inferior. ¿Quién se animaría a explicarme por qué puede ocurrir eso? ¿Qué piensan? Profe, ¿puede ser por el movimiento del brazo? Bien, ¿qué más? Gracias, Víctor. Por la fuerza de la gravedad ¿Y que cómo? ejerce sobre la cabeza del húmero. Excelente. Piensen en esto. Tengo la glenoides ahí. Algo que me faltó decir es que esa glenoide no está apuntando solamente hacia afuera, sino también está apuntando hacia arriba y algo hacia adelante. Y que ahí, en esa parte más baja, por acción de la gravedad, es donde va a reposar, por decirlo de algún modo, en la cabeza del húmero, ¿no? Si esto, fíjense, si apuntara solamente hacia afuera, la cabeza del húmero caería, ¿no? Y no tendría sentido que en la parte alta tenga el mismo ancho, la misma profundidad la cavidad glenoidea, porque la cabeza del húmero ocupa principalmente esta parte baja. Entonces, como nos dijo Danisa, eso explica por qué es más amplio. Y también va a explicar por qué el cartílago de esa superficie articular también es más denso, ¿no? Esta cavidad, si lo notan, si lo comparamos con otras cavidades, es poco excavada. Entonces vamos a ver más adelante cómo el cuerpo la prepara para alojar a la cabeza humeral. Bien, ya hablamos de los bordes, los 3 bordes. Ya describimos este ángulo externo donde encuentro la cavidad glenoidea. Algo que me faltó mencionar es que cuando el borde superior va llegando a la cavidad glenoidea, también encuentro un tubérculo. En este caso, como está por encima, va a ser el tubérculo supraglenoideo. Si se acuerdan, en el infraglenoideo dije que se insertaba el tendón de la porción larga del tríceps. En el supraglenoideo se inserta el tendón de la porción larga del bíceps. Y algo, por ahí para a ver que les haga sentido lo que hablamos al principio, cuando mencionamos el músculo homoioideo como uno de los digástricos, ese musculito termina en el borde superior de la escápula, medial a la escotadura supraescapular. O sea, tendría su inserción en esta zona. El homoioideo. Vamos a hablar de sus caras ahora. La cara anterior, si ustedes la ven de perfil a la clavícula como en esta imagen, fíjense que es más cóncava en la parte anterior. ¿Bien? Está excavado en su parte anterior. Entonces, a esa parte anterior le vamos a llamar fosa subescapular. Todo esto. Fosa que en su gran mayoría, o sea, sus dos tercios de esta fosa, van a estar ocupados por el músculo homónimo, es decir, del mismo nombre. Ser el músculo subescapular. Esta cara anterior hacia lateral, fíjense que se va estrechando para antes de llegar al ángulo externo, donde está la cavidad, va a haber una especie de cuello, ¿no? Ese estrechamiento que va sufriendo. La cara posterior tiene más estructuras que describir, porque esta cara posterior está dividida podríamos decir, en 2 tercios inferiores y 1 tercio superior, o en 1/4 superior y 3/4 inferiores. El cuarto superior ocupado por una fosa supraespinosa, los 3/4 inferiores, o los 2 tercios, como depende del libro que elijan. A mí me parece que es más correcto hablar de cuarto superior, segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto cuarto. O sea, y los 3/4 inferiores ocupados por una fosa infraespinosa. Ahora, lo que les da el nombre a estas fosas es esta proyección ósea que nace desde el borde medial, esta sería la raíz de esta estructura, y que se proyecta en sentido lateral y ascendente.
Esto es la espina de la escápula. Espina de la escápula que termina hacia arriba y hacia afuera en algo que ya habíamos mencionado, que es el acromión de la escápula. Y se va aplanando hacia afuera, formando el acromión. De esta espina, fíjense que podemos describir una parte superior o un labio superior y un labio inferior. Y entre los labios, fíjense que en la parte más interna se separan los labios formando como una especie de tubérculo, podríamos mencionar. Tubérculo que va a servir de inserción para músculos, que veremos más adelante. El labio superior y el labio inferior luego son los que van a terminar formando el acromión, es decir, que se van a ir separando porque el acromión es más amplio que la espina, formando el labio inferior un ángulo acromial, que es donde cambia de dirección la proyección ósea para formar el borde externo del acromión, y el labio superior va a terminar formando el borde interno del acromión. Bordes que luego se van a encontrar por delante formando el borde anterior del acromión. Entonces podemos pensar que este acromión tiene 4 lados, ¿no? Uno interno, uno anterior, uno lateral y uno posterior. Es como cuadrangular, digamos, ¿no? Las fosas que divide esta espina tomaban el nombre justamente por estar por encima y por debajo de la espina, ¿no? Y también le van a dar inserción a músculos del mismo nombre, es decir, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso. Hay que tener en cuenta, en esta vista sobre todo, que los bordes prestan inserciones, bordes y ángulos prestan inserciones a varios músculos. Yo se los voy a mencionar, no hace falta que todavía sepan al detalle, pero para que vayan conociendo los nombres, ¿no? En el ángulo superior se va a insertar un músculo que se llama elevador de la escápula, o todavía lo pueden encontrar en algún libro como el angular de la escápula. Más hacia abajo les había mencionado al romboides menor y al romboides mayor. En el ángulo inferior a veces se inserta el dorsal ancho. En el borde axilar, en la parte inferior, se inserta el músculo redondo mayor. En la parte superior, el redondo menor. Y ya le había mencionado en el tubérculo infraideo la porción larga del tríceps. El músculo infraespinoso, el músculo supraespinoso. Ya conocen al trapecio, ya hemos mencionado al deltoides, al igual que acá en el acromión. Ya les había mencionado acá al homoioideo, les había mencionado en la coracoides al pectoral menor, coracobraquial y bíceps braquial. Y así, fíjense, como 17 músculos. Por eso es que necesita ampliar tanto su superficie. Nos vamos al atlas para dar la vuelta. La vemos por detrás, la vemos por dentro, la vemos por fuera y la vemos por delante. La forma triangular es clara, la ubicación es clara, sus relaciones con la clavícula, con el húmero, con el tórax
son evidentes. Lo que tienen que ir pensando es que no hay contacto hueso contra hueso acá, sino que van a estar interpuestos músculos. ¿Mm? En este caso, si recuerdan, les dije que el borde anterior, en su parte más interna, en su parte más anterior, perdón, su borde medial en su parte más anterior se insertaba el serrato anterior, que es un músculo que va hacia las costillas, y en el resto de la fosa, o sea, en la parte anterior de la escápula, se insertaba el músculo subescapular. Entonces, entre esos dos músculos van a estar separándolo de la parrilla costal. Ese es un dato a tener en cuenta cuando veamos artrología. Acá vemos de nuevo los ligamentos córacoclaviculares, ¿no? Acá hace sentido por qué esto sobresale tanto y por qué había marcas en la cara inferior de la clavícula. Y me gustaría mostrarle algunos de los músculos que se insertan en la clavícula, en la coracoides, perdón. Esta es la coracoides, esto que le vamos a ver en celeste. Ya vimos los ligamentos que ahí se insertan, pero acá tengo el tendón de la porción corta del bíceps que está junto con la del coracoraquial, fíjense el vértice de la coracoides, y en la cara medial de esta coracoides este músculo que es el pectoral menor. Por eso es que sobresale tanto. Y por detrás, voy a ocultar. Fíjense, en el borde axilar les había mencionado los músculos redondos, uno por encima, otro por debajo, son estos. Redondo menor, redondo mayor. En el borde medial, romboides, elevador, el homoideo que habíamos contado, etc. Fíjense cómo cada una de las partes que mencionamos del hueso tiene alguna otra relación que hay que ir reconociendo por ahora. Bien, ¿algo más que quieren revisar de la escápula? ¿No? Hacemos una última partecita del día en la que vamos a ver el extremo proximal del húmero para completar la cintura escapular, o sea, esta parte alta del extremo superior. Y con eso concluiríamos. Solamente nos vamos a enfocar en esta parte alta, en el tercio superior del hueso, ¿no? Es bastante accidentada, es porque hay muchas estructuras que podemos tener en cuenta. Se lo voy a poner en la imagen. Profe, sí. ¿Las clases las va a subir? Sí, pero para usted le voy a subir o la de otra comisión para que vean algo diferente. Incluso puede ser que la de otro docente. Así tienen más opciones para ver. Fíjense, vale, lo que quiero que se lleven también de esta clase es que no presenté ningún PowerPoint y que hay recursos para estudiarlo, ¿no? Les mostré un hueso real, les mostré imágenes del libro, les mostré el Atlas 3D y no les mostré ningún texto. Ustedes podrían también leer. Tampoco he dibujado yo, podrían dibujar también, ¿no? Para que vean que hay muchísimas formas de estudiar la anatomía. Y otro podría ser ver videos, ¿no? Bueno, tengo acá el extremo proximal del húmero. ¿Qué es lo que más llama la atención? La cabeza. Bien, ¿qué más? El surco o los tubérculos que lo forman. Excelente. ¿Qué más notan? Nada más. Si hay una cabeza. El cuello. No, hay un cuello. Excelente.
Bien, estos son todos los reparos que vamos a explicar. Tiene una cabeza y como cabeza, ¿qué forma va a tener? Una forma redondeada. Excelente, una forma esférica. En este caso, esta esfera no va a ser una esfera completa, sino que en líneas generales podemos decir que representa un tercio de esfera, o sea, la tercera parte de una esfera. Esta esfera está orientada, como pueden ver, a ver, les marco, esto sería una vista anterior, esto es una vista posterior, perdón, una vista lateral, y esta es una vista posterior. Anterior, lateral, posterior. En esta vista anterior vemos que la cabeza humeral está orientada claramente hacia adentro para poder articular con la cavidad glenoidea de la escápula. También hacia arriba, y en esta imagen puedo apreciar que, en la que estoy viendo desde afuera, que apunta también hacia atrás. Se enfrenta a la cavidad glenoidea, que apuntaba hacia afuera, hacia arriba y hacia adelante, y esta cabeza humeral apunta hacia arriba, adentro y atrás. Está unido al resto de la cabeza humeral, al resto de la epífisis, por el cuello, ¿sí? Pero esta extremidad superior va a tener dos cuellos. Uno anatómico, que es este que les mencionaba, que une a la cabeza al resto de la epífisis, cuello anatómico, y más distalmente vamos a tener un cuello quirúrgico. Se llama así porque es donde ocurre la mayor cantidad de fracturas del extremo proximal del húmero, o donde se corta para poner una prótesis de húmero. Ese es el cuello quirúrgico. Cuello anatómico, cuello quirúrgico, este es como arbitrario y este es bien anatómico, digamos, ¿no? Este es natural. Me mencionaron dos tubérculos que también son conocidos, bueno, por su tamaño, hacia adentro y hacia abajo, podríamos decir, un tubérculo menor, hacia arriba y hacia afuera, un tubérculo mayor, que también son mencionados como troquín y troquíter, respectivamente. Troquín y troquíter. Separados en la parte anterior por un surco. Si está entre tubérculos, le damos el nombre de surco intertubercular. Pero por ahí va pasando el tendón de la porción larga del bíceps. Ese que se insertaba en el tubérculo supraglenoideo, ¿no? Acá estaría la glenoide. Entonces el tubérculo supraglenoideo se insertaba el tendón de la porción larga del bíceps. Entonces, como pasa el bíceps, además de surco intertubercular, le podríamos llamar corredera bicipital. Este surco está delimitado hacia los lados por, como es una concavidad alargada, está delimitada a sus lados, ¿no? Por crestas. Son crestas que se desprenden de cada uno de los tubérculos. Entonces esta sería la cresta del tubérculo mayor hacia afuera, la cresta del tubérculo menor hacia adentro. O lo que podemos llamar como labios lateral y medial de la corredera bicipital. Cresta de los tubérculos, el que corresponda, o labios de la corredera. Los tubérculos, ¿por qué creen que están ahí? ¿Para qué pueden servir? ¿Cuál es el motivo de su presencia? De inserciones. Bien, perfecto. Aquellas estructuras que sobresalen van a ser para inserciones musculares en este caso. Y ligamentarias también. Si uno es más voluminoso que el otro, y de ahí el nombre, tubérculo menor y tubérculo mayor, puede significar que se inserten o músculos más potentes o mayor cantidad de músculos en el mayor.
¿no? Y esto es lo que ocurre acá. En el tubérculo menor se inserta solamente un músculo, que va a ser el músculo subescapular, y en el tubérculo mayor, en 3 carillas que tiene, se las marco en esta imagen, fíjense, tiene una carilla más lateral y alta, bien superior, que sería donde se inserta el músculo supraespinoso, una carilla media, donde se inserta el músculo infraespinoso, y una carilla bien posterior, esta que veo acá, que es más posterior e inferior, donde se inserta el músculo redondo menor. Estos 4 músculos que mencioné, cuando veamos miología, se van a acordar bastante bien de que conforman el grupo del manguito de los rotadores, ¿no? Lo repito, porque ya tengan. En el tubérculo menor se inserta el músculo subescapular, en el tubérculo mayor, por arriba, el supraespinoso, en una parte intermedia, el infraespinoso, y en una parte más posterior, el redondo menor. Manguito de los rotadores. El resto del hueso lo vamos a charlar la clase que viene, pero estaría bueno que ya lo vayan revisando, ¿no? Pensando en las características de un hueso largo, ¿no? Ya vimos la epífisis proximal, pero no hemos revisado sobre la forma de su cuerpo y nos faltan datos sobre su extremo distal. Eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Voy a usar el atlas. No, voy a dibujar. Yo soy malísimo dibujando, pero ¿cuál es el propósito de dibujar? Es que ustedes vean de que se puede entender bastante bien de varias maneras. O incluso puedo no dibujar y puedo utilizar. Decime, Agustín. ¿Cuál era el nombre del músculo del tubérculo menor? ¿Quién lo recuerda? ¿Me puede ayudar? Subescapular. Excelente. Subescapular. No voy a dibujar, voy a usar herramientas del Paint. Esto representaría el cuerpo del húmero, y yo sé que en su parte superior había encontrado una esfera, que en realidad estaba representada por 1/3 de esfera. Fíjense, ahí divido esa esfera en 3. Esta parte sería la cabeza, ¿no? Esto representaría, lo voy a pintar de otro color, esto sería el cuello anatómico, y tendría hacia afuera el tubérculo mayor y hacia adentro el tubérculo menor. De cada uno de estos tubérculos se desprendían una cresta del tubérculo mayor, una cresta del tubérculo menor. Y entre ellos se forma un surco, que era el surco intertubercular, por donde discurre el tendón de la porción lateral del tríceps. Entonces, fíjense, con figuras geométricas pude esquematizar esto que estoy tratando de hablar, ¿no? El tercio de esfera apuntando hacia arriba, hacia adentro y atrás, separado del resto de la epífisis por un cuello anatómico, que se continúa lateralmente con un tubérculo menor, un tubérculo mayor y un surco intertubercular. Acá, en la unión de la diáfisis con la epífisis, puedo mencionar al cuello quirúrgico, ¿no? Cuello anatómico, cuello quirúrgico. Y más adelante podría agregarle, cuando ya conozca bien los reparos, agregarle todas las inserciones o relaciones musculares y ligamentarias. Podría también dibujar, hacer lo mismo, si me resulta más práctico.
pensar en el tercio de esfera, en el tubérculo mayor, en el tubérculo menor, en sus crestas formando el surco. Elegí algo muy grueso, pero la idea es entender que se puede hacer de 1000 formas y cualquiera que me ayude a comprenderlo sirve. Decime, Tomás. Hola, profe. Tengo una duda con el trabajo, con un trabajo que subió, que decía que tenías que ubicar las eminencias óseas del hueso del húmero. Y había uno que se llamaba tubérculo infraglenoideo, que no aparecía en el libro y bueno, no lo encontré. Y no lo supe ubicar. El tubérculo infraglenoideo, fíjate que lo mencioné con la escápula. Quizás se confundió Enzo al poner de dónde era. El tubérculo infraglenoideo es de la escápula. Ah, está bien. Pues como pedía que lo marquemos en el húmero y no lo encontraba, bueno. No, en la escápula. Ah, listo. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, ahora se pueden tomar 10, 12 minutitos y la segunda parte de la mañana, quienes bueno, obviamente puedan y quieran, la van a ocupar para repasar todo esto de la manera que les parezca, ¿no? Eso, repito, es la libertad que nos entrega la virtualidad. Anoten las dudas que puedan ir surgiendo en ese repaso para hacerlas, si quieren, mañana en el taller y si no, la semana que viene acá en la virtualidad. Yo lo haría, si fuese yo estudiante, las anoto hoy para mañana sacarlas, si no pasa tanto tiempo. Y si alguien no cursa el taller, bueno, la anota y la semana que viene